Bienvenidos a su canal Contador Público MX en YouTube. El día de hoy vamos a estar platicando de la Unidad Mixta Infonavit, la UMI. Hay un documento interno del Infonavit, un comunicado de una de sus direcciones, en donde habla sobre cuál va a ser el valor para el 2019. Estaremos hablando de eso. Lo invito a suscribirse a nuestro canal en YouTube. Denle like, por favor. La unidad mixta Infonavit es la unidad de medida para los créditos del Infonavit denominados en salarios mínimos. Más que nada, en este caso nos vamos a referir a los descuentos. Hay que recordar que a los trabajadores que tienen un crédito Infonavit se les podría estar reteniendo ya sea por porcentaje, por cuota fija o por veces salarios mínimos. En este caso, en lugar de veces salarios mínimos, se le va a estar reteniendo en base a la unidad mixta Infonavit, ¿ok? La dependencia y el documento que está circulando es de la dependencia de Infonavit de la Subdirección General de Planeación y Finanzas, en la cual di a conocer cuál va a ser el factor de descuento a aquellos trabajadores que tengan un crédito Infonavit, de nuevo, en veces salarios mínimos. Hay que recordar el por qué o cómo nació la UMI. Todo inició en 2016 cuando la reforma constitucional en la que se desindexó los salarios mínimos, ¿sí?, de las leyes. Esto se dio a nivel constitucional y se reformaron diversas leyes, entre ellas la del Infonavit. La idea de aquella reforma fue más que nada, imagínense, y el gobierno pensaba, oye, ¿qué sucede si aumento el salario mínimo, por así decirlo, al doble? ¿Qué va a suceder con todas aquellas leyes que aplican como una unidad de medida el salario mínimo? Entre ellos incluso podríamos hablar de este contrato de crédito hipotecario que sus descuentos están en veces salarios mínimos. Obviamente un incremento del salario mínimo sería en perjuicio del trabajador que tiene estos créditos. De ahí que la reforma que se dio en la ley de Infonavit fuera de que, ok, los descuentos o el incremento en el descuento año con año que tendrán los trabajadores, ¿sí?, no puede ser mayor por encima, ¿sí?, de lo que es no puede ser mayor por encima de la unidad de medida y actualización, la UMA, ¿sí?, que es diferente a la UMI, que es de la que estamos hablando, y no puede ser mayor al del salario mínimo, ¿sí? Es decir, sería más o menos lo siguiente, y aquí tenemos una tabla que elaboramos muy parecida a la que está circulando. Nos basamos en ella, de hecho, pero le añadimos aquí esta columna para que usted la vea, ¿sí?, y la entienda. Esto es el monto independiente de recuperación que la CONASAMI ha estado dándole al salario mínimo en los últimos 3 años. Esto no se debe de considerar para el cálculo de la unidad mixta Infonavit. De tal manera que imagínense, en 2017 el incremento del salario fue en un porcentaje de 3.9% y el incremento en la UMA fue de 3.36. Por tal motivo, ¿sí?, el incremento fue de 3.36 porque fue el menor. En 2018, el incremento en el salario fue de 3.9% y el de la UMA en 6.77. De tal forma, entonces, que el incremento fue en base a el salario porque fue el menor. En 2019 nos encontramos que el incremento del salario es de 5% con respecto a la UMA, que fue de 4.83%, de tal forma entonces que será el incremento en base al mínimo que fue la UMA. De tal forma entonces que la unidad mixta Infonavit para 2019 es de 82.22. Y esta subdirección habla en ese comunicado interno que les comento está circulando por internet, en redes sociales, habla de que los créditos, el saldo de los créditos, ¿sí?, de créditos hipotecarios de los trabajadores se van a incrementar en base a la unidad mixta Infonavit. En el caso del descuento,
Digo, podríamos tal vez la situación técnica de platicar si dice saldos o salario. La realidad es que es un beneficio que al trabajador también se le aumente solo en base, y me refiero al descuento, el descuento solo se aumenta en base a la unidad mixta Infonavit. En este sentido, ¿a partir de qué fecha o periodo bimestral se encuentra obligado el patrón a descontar con este valor de UMI, la unidad mixta Infonavit, a los trabajadores? Hay que considerar que a los patrones se les tiene que notificar. Imagínense, el Infonavit tiene que notificar al patrón y decirle: a partir de esta fecha al trabajador se le va a descontar con este importe. ¿Ok? Entonces lo tiene que notificar. El problema tal vez es notificarlo, porque en sí el Infonavit no tiene tal cual un departamento propio de notificación, lo hace a través de despachos externos. Y bueno, entonces nos vamos a lo que es el reglamento de inscripción, pago de aportaciones y entero de descuentos al Infonavit. Y en su artículo 44, segundo párrafo, señala, ¿sí?, que si de conformidad al artículo 27 de este reglamento, el instituto incluye en la cédula de determinación los datos relativos al crédito, así como los porcentajes o cantidades a descontar del salario de aportación de los trabajadores, ¿sí?, aún cuando el patrón no hubiese recibido un aviso para retención de descuentos, aquí es importante comentar, la citada cédula de determinación hará las veces de este aviso y el patrón estará obligado a iniciar la retención y enterar los descuentos. Oye, ¿y esta cédula cuál es? Si nosotros entramos al ISSSTE y descargamos lo que es la emisión bimestral anticipada, la EVA, si la descargamos del sexto bimestre 2018, pues ahí nos encontramos con los factores de descuento relacionados a ese periodo. Es decir, no vamos a encontrar este factor de descuento sino hasta que descarguemos la EVA del primer bimestre 2019. Entonces, ¿hasta cuándo entra en vigor? Y dice el último párrafo de este artículo: el patrón deberá iniciar la retención y el entero de descuentos a partir del día siguiente a aquel en que reciba el aviso de retención. Y ya comentamos que la cédula de determinación, la EVA, hace las veces de el aviso. ¿De acuerdo? Entonces, podríamos entonces estar comentando: oye, entonces mi obligación de descuentos y a los empleados, y por lo tanto también del entero al Infonavit, va a ser a partir del 1 de marzo del 2019. Me parece que es correcto. Sin embargo, sí quisiera considerar que usted considerara lo siguiente: ¿dónde cambia el valor de la UMI en el Sistema Único de Autodeterminación del IMSS, el SUA? La realidad es que no hay ningún lugar en la que usted pueda hacer ese cambio. El cambio, la autoridad, el Infonavit, lo solicitó interno al IMSS, que es el encargado de este programa, de este software. Entonces, nos vamos a encontrar con lo siguiente para que usted lo considere. Y yo lo recuerdo que eso pasó en 2018. En 2018 por ahí la autoridad, el IMSS, liberó la versión 352, si mal no recuerdo, que es la que traía ya la nueva unidad de medida y actualización, la UMA, y también traía al mismo tiempo la unidad mixta Infonavit. Traía las dos, ¿ok? Entonces, en algún momento nosotros, los patrones, tuvimos que descargar esa versión por la UMA, pero ya el cálculo bimestral estaba con la unidad mixta Infonavit. Es decir, no teníamos a dónde movernos, porque si uno decía: oye, pero es que este factor se me va a estar notificando hasta que pueda descargar yo la EVA, que es el 1 de marzo del 2018 en aquel tiempo, en este caso va a ser ahora 2019, si es que no le notifican a usted de forma individual por cada trabajador, ¿sí? Y en ese sentido, entonces, los patrones nos encontramos en que, pues,
teníamos que enterarle al Infonavit las amortizaciones de descuentos a los trabajadores en base a la unidad mixta Infonavit, que ni siquiera nos habían notificado durante el primer bimestre de 2018. Puede que esto vuelva a suceder en 2019, entonces imagínese, usted va a descargar el SUA y esa versión del SUA puede que traiga la unidad de medida y actualización, la UMA, ¿sí? Bueno, ahorita ya lo puede capturar. En aquel tiempo fue la primera ocasión en la que variaba. Sin embargo, ahora usted tendría que analizar si descarga esa versión, ¿sí?, de que venga con la unidad mixta Infonavit, porque es un cambio interno, ¿sí? Y en todo caso, si lo descarga y actualiza su sistema, le va a salir el pago para que a partir del primer bimestre venga con ese factor. Entonces, es una situación más que nada, y mi comentario va enfocado a que usted tiene que analizar el costo-beneficio. Es cierto que pueda decir usted, oye, pues yo quiero aplicar lo que dice la norma, y en este sentido pues nos encontramos de tope, porque volvemos a la pregunta entonces, oye, ¿a partir de qué fecha o periodo voy a realizar los descuentos y por tanto el entero de la cuota obrero patronal con este descuento a los trabajadores con veces salarios mínimos, con la nueva UMI, en caso de que descargue el SUA? Analice usted entonces a partir de cuándo va a ser ese descuento. Ojo con la descarga del SUA, porque ya trae, una vez que usted la descargue en su sistema y lo actualice, sería muy difícil volver atrás si es que usted no hizo un respaldo, y pues su pago va a salir con la nueva UMI y usted no realizó los descuentos correspondientes a los trabajadores. Entonces es algo que usted va a tener que estar analizando en estos días. Por supuesto, no se olvide también de realizar los ajustes a su sistema de nóminas, el que usted tenga. Lo invito a consultar con su asesor de seguridad social esta situación y analizar también, por supuesto, si a partir de cuándo inicia usted el descuento a estos trabajadores con créditos en veces salarios mínimos, en donde va a utilizar la unidad mixta Infonavit. Lo invitamos a suscribirse a nuestro canal y compartir nuestro contenido. Hasta la próxima.